al tanto de esto, porque además Cris compartió esto y demás, iniciamos con lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿sí? Entonces, uno de los textos que él nos pasó para que nosotros pudiéramos leer, justamente son los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, ustedes saben que los derechos humanos, mientras tanto voy a tratar de ir empezando a compartir, vamos a tener un poquito de paciencia con todo lo que es tecnología, les voy a pedir. Los derechos humanos se van logrando a lo largo del tiempo y al mismo tiempo, como eso va quedando como antecedente, llega un momento, después de la Segunda Guerra Mundial, que el 10 de diciembre de 1948, que justamente se enuncia y se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto hace que a partir de ahí, además de existir los derechos que en realidad al ser inherentes a toda la humanidad, era importante que se tuvieran en cuenta todo el tiempo, al margen de eso, al existir la Carta de Declaración de Derechos, empieza a contar como un documento firmado, suscrito por muchas naciones, en las que se comprometen con estos derechos, ¿sí? Bueno, voy a tratar de ir compartiendo. Bueno, mientras tanto, bienvenidos a todos. Quisiera saber cómo les ha resultado la cuestión que estamos estableciendo con las grabaciones y demás. Si la gente, si bien queda grabada, vaya pudiendo ver las grabaciones y poder ver si quedó alguna duda, y por eso están también estas instancias, para poder sacarse las dudas que haga falta, para poder justamente encontrar un espacio en el que quede todo claro. Este encuentro de hoy es un encuentro que tiene formato taller, por lo tanto les voy a pedir, si es que no lo tienen ahora, que busquen algo con qué escribir, es decir, que tengan lugar donde tomar nota, porque hay un par de consignas en el que ustedes van a poder, justamente, van a necesitar, mejor dicho, venga, hay gente que me está avisando que está tratando de entrarme, un segundo, que justamente van a necesitar tomar esas notas para poder después trabajar un poco con eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces les voy a dar como un par de minutitos para que ustedes puedan buscar, si no tienen a mano, algo para escribir, y mientras tanto voy viendo de ingresar, de compartir la presentación. Vamos a intentar nuevamente. Una vez que agarra, ya está, ténganme un poquito de paciencia. Además, mientras tanto, les voy a pedir que si hay alguna duda que hayan tenido, después de haber visto la grabación y demás, por favor la puedan resolver, la puedan comunicar, ¿sí? Bueno, muy bien. A la mayor parte de la gente la conozco. Bueno, justo acaba de ingresar Federico. Federico, buenas tardes. Vos sos un miembro nuevo, ¿cierto? Hola, sí, 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 sí. ¿Qué tal? Te hago una pregunta. ¿Vos no estuviste el sábado entonces? No, no pude asistir, se me complicó. Ah, ok. Bueno, entonces no, no sé si te va a servir este taller en realidad, porque si no estuviste presente se va a complicar bastante, ¿sí? Te hago una pregunta. ¿Viste la grabación? No, no, no pude, se me complicó también en realidad. Medio complicada la semana. Bueno, y entonces, ¿por qué? No sé si te serviría, ¿por qué estarías, no es cierto, en la reunión de hoy? Yo te voy a pedir bueno, que primero veas la grabación y después cualquier cosa consultes, ¿no? Que no, digamos, este taller es justamente para la gente que estuvo y que se comprometió. Bueno, Así que por favor bueno, te voy a pedir que dejes la reunión. bueno, gracias, No, no, saludos. por favor. Eh, Sí, sí, salí nomás, salí. Gracias. Muy bien. Ahora entonces voy a volver a intentar presentar. A ver, ahora sí.
Ahora me van a decir si la ven, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, ahí estamos y buscamos modo presentación. Muy bien, ¿ahora sí lo ven? Sí, Mike, sí, perfectamente. Bueno, muy bien. La ayuda humanitaria es justamente la manera en la que los seres humanos tratamos de resolver o de apoyar o de sostener los problemas o las cuestiones de los demás. A veces no están en nuestra mano, por ejemplo, cuando tienen que ver con una cuestión de una, no sé, una eh, situación de hambruna, tan fácilmente resolver esto. Normalmente todo lo que, como les venía diciendo, lo que tiene que ver con ayuda humanitaria y con derechos humanos, en vínculo con derechos humanos, tiene que ver con que después de la Segunda Guerra Mundial, ya con 2 guerras mundiales encima, la humanidad se dio cuenta de que había muchas situaciones y muchas injusticias para levantar la voz, ¿sí? Un hecho de injusticia puede ser un hecho grave como una bomba atómica en la que se hace una prueba, o puede ser un hecho mucho más cercano, como por ejemplo, no sé, un desalojo que no corresponde en un barrio, o puede ser, por ejemplo, algo mucho más cotidiano, como tiene que ver una situación que sí está a nuestra mano. Yo a Federico le pedí que se fuera del salón, siendo que las grabaciones estaban a disposición de todos los miembros que no pudieran ver, y sabiendo que es una situación injusta, nadie dijo nada. Entonces traigo acá la frase de Martin Luther King, que justamente es como la inspiración en este tema de lo que es ayuda humanitaria, pero en vínculo con los derechos humanos. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Sobre esto vamos a volver. Ahora sí, Federico, por supuesto, lo acordó conmigo por adelantado, esto estaba pautado para que nosotros pudiéramos tener palpable algo más concreto en lo que viéramos que no solamente los derechos humanos están en relación con las grandes catástrofes o los juicios de lesa humanidad, sino con cuestiones de todos los días. ¿Sí? ¿Por qué hablamos sobre esto y por qué arrancamos así? Porque este es un taller. Entonces, la experiencia de taller tiene que ver con el hecho de vivenciar una situación. Los derechos humanos están a cargo de todos nosotros. ¿Por qué? Porque, como dice acá, son aspiraciones que tiene la humanidad, son producto de la historia, de hechos anteriores que fueron los que se fue viendo esta situación, y se transforman, como les contaba antes, a partir de 1948 en normas, y al ser una norma algo puede ser, podemos reclamar, podemos pedir justamente que se haga cumplir. Tiene una triple dimensión, que es ética, y la ética podríamos extendernos horas tratando de definirla, que es política, porque los círculos de poder están obligados a respetarlos, se obligan a sí mismos a respetarlos en función y en bienestar del público, y es jurídica, porque justamente, como decía recién, se transforma en una ley y por tanto se puede reclamar, pero no está a cargo de la persona que está sufriendo la injusticia, está a cargo del resto. Los derechos humanos no son concesiones del Estado, son resultado, por eso decíamos que tiene una cuestión histórica detrás, de un ciclo que ante un hecho que violenta la dignidad, sea en pequeña o sea en gran escala, la parte de la sociedad que posee esta moral crítica, los conciudadanos, actúa frente al poder político para que reconozca como justamente gente que detenta ese poder el hecho de que hay una situación de violencia. Y cree, por tanto, normas o instituciones que sean las que aseguren que esa dignidad esté respetada. Hasta acá venimos bien, todo el mundo entendió, todo el mundo escucha bien. Sí, sí, se Perfecto. escucha muy bien. Muchas gracias. Los derechos humanos y su respeto o su violación son un producto cultural, es decir, resultan del esfuerzo que cada sociedad hace por su propia dignidad, pero no solamente en conjunto, sino como una serie de seres, de individuos que están reunidos en sociedad. Entonces, en algún momento determinado, alguien levanta la voz. Sin ese alguien que levante la voz, los derechos humanos no valen, no se respetan, no se tienen en cuenta.
en cuenta. Justamente como comentaba Cristina la vez pasada, ¿por qué hay países que siglo XXI siguen justamente violando los derechos humanos? Por cuestiones de intereses, por cuestiones de corrupción. Y la corrupción no es solamente a gran escala. Ahora bien, a este punto quería llegar. Cuando se cumple el aniversario número 50 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, en el año 1998, terminando el siglo XX, las Naciones Unidas se reúnen en asamblea y por consenso declaran justamente que el derecho y el deber de los individuos, los grupos, en las instituciones, es decir, los individuos separados o agrupados, consiste en promover y proteger los derechos humanos y las libertades de todos sus congéneres. Repito, este es un esfuerzo que parte de abajo hacia arriba, no es de arriba hacia abajo. Es por eso que la construcción de ese orden social, que al ser a pequeña escala y replicarse se transforma en internacional, es que los derechos sean respetados y eso corresponde a los estados, pero corresponde a los estados porque arrancó por los ciudadanos, nos corresponde a nosotros y a nosotras. Ahora bien, como todos sabemos y como todos hemos escuchado en nuestra crianza, cada derecho conlleva un deber. Por eso, si queremos que se nos respete la dignidad, debemos respetar la dignidad de los otros. Esto en muchas culturas y en muchas religiones se transforma en una regla de oro, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la ley de reciprocidad. Dejo de compartir un momento para ver si los veo, porque me gustaría seguir viendo de esta manera. Ahí, a ver ahí, dejo de presentar un momento y después volvemos a la presentación. Me detengo un momento por dos palabras importantes que son claves, ¿sí? Bien. La primera es la palabra declaración. El ser humano tiene como característica propia el lenguaje. Y no es que otros seres vivos no tengan lenguaje, sino que el lenguaje del ser humano no responde a situaciones pautadas, sino que se va generando a medida que van pasando las situaciones particulares. Entonces, gana un poder que es el poder creador. El poder creador que tiene la palabra hace que declarar una carta de intención o una carta de derechos humanos pase a tener peso y pase a existir en el momento en el que se declara. Esto lo comentamos cuando hicimos el primero de nuestros talleres, que también está grabado. Está como mucho más especificado y mucho más ampliado. La declaración genera la existencia de algo a partir de que se dice, que se le pone palabra, que se le pone entidad. Eso por un lado. Por el otro, nosotros sabemos que todo lo que tiene que ver con la ética, todo lo que tiene que ver con la moral, se inscribe mucho en lo que es el concepto del bien y el mal. Y ahí hay un montón de cuestiones que tienen que ver también con nuestra cultura, como la religión, como la ley, como la misma ética que arranca en la familia y que después se termina propagando, porque esa familia forma parte de una cultura y esa cultura moldea y es moldeada por sus individuos. Ahora bien, si yo tengo que decidir que un hecho está bien o está mal, me encuentro con la dificultad de que ese hecho se enmarca dentro de un contexto. Por ejemplo, si yo digo que pasar el semáforo en rojo está observado por la ley y es una cuestión como muy cotidiana, ¿está bien o está mal? Está mal. Está mal. ¿Están todos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Quién dice otra cosa? Sí, obvio, está mal. Está mal. Bien. No, todos sabemos que si yo paso el semáforo en rojo estoy poniendo en riesgo a las personas con las que estoy compartiendo la vía, ¿cierto? Bien. Ahora, si yo a las 3 de la mañana por la ruta, que está vacía, voy con el auto y encuentro a un ciclista o a un motociclista que se cayó y se accidentó, tiene la rodilla que echa litros de sangre, lo llevo en el auto para el hospital y paso el semáforo en rojo, ¿está bien o está mal? Y está bien, porque es una situación de emergencia.
Es decir, el contexto hizo que ese hecho que parecía como fácil de definir y delimitar, de repente no sea tan fácil, ¿sí? Yo voy al kiosco que está en la esquina de mi casa y la verdad que tengo un hambre bárbaro, no tengo un peso, estoy desocupada, estoy desahuciada, me siento muy mal, mis hijos quieren comer, me piden, yo no tengo trabajo. Me agarro un paquete de galletitas y me lo llevo. El kiosquero no se da cuenta. ¿Está bien o está mal? Y está mal, porque está yendo en contra de los principios del respeto hacia el prójimo. ¿Y por qué está mal, Federico? Porque, Federico, ¿cierto? ¿Que estás con Marisa? Sí. Perfecto. Y está mal según la ley, porque es como robar, es tomar algo que no le corresponde a una Está persona. hurtando. Pero en el caso de que esa persona sienta la necesidad de comer algo porque no tiene trabajo o X motivo que lo lleve a tomar esa decisión, y bueno, que ruegue que no le dé al kiosquero porque si no termina preso. Pero el kiosquero no se dio cuenta, el kiosquero no se dio cuenta de nada y yo no quise robar por mal, no quise ganar plata con lo que yo le robaba. Le fui a dar de comer a mis hijos, que están ahí como tremendamente necesitados. ¿Cambia la situación? Y sí, exactamente, cambia. Sí. Empiezan a complicarse las cosas cuando empieza a haber como ciertos condimentos a la cuestión. Ahora, hay una manera que es mucho más fácil de definir si las cosas están bien o están mal, ¿sí? Que tiene que ver con lo que decíamos recién del principio de reciprocidad. Es ponerse del otro lado del mostrador. A mí, si fuera el kiosquero, me gustaría que me robaran el paquete de galletitas, aunque no me haga más pobre, aunque sepa que es por necesidad real, aunque no esté robando por maldad. ¿Se entiende? Esto mismo cuenta para los derechos humanos. Todo lo que tiene que ver con el sentido de reciprocidad. Es decir, si a mí no me gusta, no lo hago con el resto, y en eso aparte estamos resumiendo las leyes y las constituciones, las religiones y todas las cartas de intención de todas las ONUs que haya en este planeta, ¿sí? Ahora, a ver si me ven, ustedes me avisan, si me ve la presentación. Ahí está. Con esto pasa lo mismo, pero además, para que los derechos humanos sean verdaderamente universales, no es solo no hacerle al resto lo que a mí no me gusta que me hagan. Además, está en levantar la voz cuando veo que esa injusticia ocurre. Bien, ahora, volviendo al tema de que el derecho y el deber son las dos caras de la misma moneda, así termina la frase, ¿no? Abajo tengo un ejemplo. Si tengo derecho a estudiar, debo hacerlo lo mejor posible. Eso lo habrán escuchado de madres y padres en toda su infancia. Ahora bien, sí. Disculpe que la moleste, ¿usted está compartiendo su pantalla? Sí, le estoy compartiendo, ¿no la ven? Visualizar. Voy a salir y volver a ingresar a la sala, ¿puede ser? Perfecto, ¿el resto la ve? Yo no la puedo ver tampoco, veo todo negro. Ah, bueno, a ver si puedo Se ve todo repetir. negro. Muy bien, gracias por avisarme. Vuelvo a dejar de presentar y vuelvo a presentar mientras tanto. Decía mientras, cuando yo era chiquita, un valor familiar muy, muy fundante era justamente el estudio. De modo tal que no cabía ni siquiera la posibilidad de considerar no estudiar, de ningún modo. Ahora intento de nuevo, ¿sí? Ustedes me avisarán si lo ven. Entonces, eso, por un lado, era Ahora indiscutible. sí. Ahora sí, perfecto. Sí, Era sí, se ve indiscutible. ahora. Pero además, hay una parte que completa esta situación si yo entro en esta reflexión. Debo implica obligación. Si tengo derecho a estudiar, el deber es hacerlo lo mejor posible. Pero entonces, ¿para quién es esa obligación? ¿Esa obligación es para con mis padres? ¿Esa obligación es para con la escuela? ¿Es para con la sociedad? Sí, Para con uno mismo. pero empieza Exactamente. justamente con uno mismo. Exactamente. Con lo cual, al de repente pasar a ser protagonista y estar en el centro de la situación, cambia mi actitud al respecto del deber. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la palabra deber, que implica obligación, que es algo que yo hago obligado, genera como un rechazo. Ahora, si yo me incluyo dentro del grupo beneficiado,
cambia la situación, ¿sí? Ahora bien, hemos dicho que es una cuestión cultural, que los derechos humanos son un producto cultural, ¿sí? Les voy a pedir, como les había pedido al principio, que tuvieran donde anotar, que redacten, o que por lo menos tomen nota de la consigna, porque no es que la vamos a compartir ahora, una definición propia desde la concepción que ustedes tienen de cultura, ¿sí? ¿Qué queremos decir cuando decimos cultura? Esto también sirve para la gente que esté viendo la grabación, que pueda poner quizás la pausa, hacer su definición, redactarla y después continuar, porque claramente ahora continuamos con el tema. Pero nosotros, todas veces que usamos palabras que tienen tanta significación, necesitamos entrar en la reflexión, como dijimos antes de lo de declaración, como hablamos de lo que tiene que ver con el individuo y el grupo, ¿cuál es el contenido, cuál es el alcance que le damos a la palabra cultura, por ejemplo? ¿Sí? Si yo empiezo a pensar, lo que me rodea tiene que ver con una cultura. Quizá no es una cultura ancestral, quizá no es una cultura homogénea, quizás es muy cosmopolita como pasa en las ciudades donde se combinan todas estas vertientes de la cultura. Ahora bien, nosotros además tenemos que tener en cuenta el contexto. ¿Por qué? Porque no solamente hay una cultura que es en la que yo vivo, hay más de 5.000. Y por lo tanto vamos a tener un montón de definiciones. Estas 150 que se mencionan acá son las definiciones que tienen que ver con los diccionarios puntuales, la gente que se ocupó de dar definición a las palabras. Podemos decir, si ustedes están de acuerdo, podemos agregarle más cosas a esta definición que yo planteo, es que cultura es lo que la gente hace y lo que la gente piensa. Vamos a poner ejemplos, ¿sí? Hay países donde una mujer puede salir a la calle con un atuendo en el que se le vean las piernas. Hay otros en los que no. Y tiene que ver con una cuestión de cultura. Hay hay lugares en el mundo donde la gente utiliza la tecnología y otros lugares en los que no. Y tiene que ver con una cuestión de cultura. Acá entramos en un terreno en el que hay que tener mucha cautela y mucha delicadeza al respecto de lo que es el respeto de las culturas y al respecto de lo que son las injusticias que están como ocultas detrás del concepto de cultura. Porque decir que lo que la gente hace y lo que la gente piensa es una generalización muy grande cuando yo encuentro todas las culturas con sus diferencias, ¿sí? Nosotros estamos ahora arrancando con el tema como para que empecemos a pensar. Ahora, ¿qué aspectos abarca lo que la gente hace y lo que la gente piensa? La concepción del mundo y de la vida, la religión. Sabemos que tenemos como humanidad siglos de guerras establecidas por cuestiones religiosas. El derecho, es decir, el modo en el que las personas se organizan, el arte, el modo en el que conciben lo estético, las relaciones de producción, que tienen que ver con lo que la gente produce, con la utilidad que tiene esa persona para un sistema productivo, y de reproducción, que tiene que ver muy fuertemente con lo cultural, porque justamente es, aunque esté en el final de la lista, lo que permite que una cultura o que una sociedad se perpetúe. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Sí. Perfecto, seguimos. En este caso, Sí. la cultura depende mucho en la parte de lo que estamos haciendo ahora, el curso la capacitación para socorrista. Es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta por el hecho de que según el contexto de dónde se dé, en qué sociedad, si se tiene que ir a hacer una intervención, es necesario saber qué tipo de costumbres tienen ellos para, por ejemplo, no sé si en algún país estará prohibido, por ejemplo, tocarle la mano a una persona. Quizás no es un país tan lejano. Yo recuerdo cuando el atentado de la AMIA, donde había en ese barrio comunidades de gente de la religión judía en una vertiente más ortodoxa que tienen culturalmente algunas cuestiones como muy establecidas, y la gente socorrista que iba a auxiliarlos, a asistirlos, obviamente porque además era una situación de urgencia, no tenía claro cuál
cuáles sean las cuestiones culturales que para ellos eran fundantes y que podían ser enormemente ofensivas. Por ejemplo, yo este conocimiento lo tengo de una socorrista conocida, que ella es judía de familia, digamos, o sea, su formación familiar tiene que ver con la religión judía, pero no ortodoxa. No obstante, ella conocía algunas costumbres y algunos hábitos culturales, y en un momento se pone a ayudar, porque además ella vivía en la zona, a la gente que estaba afectada por la explosión, y cuenta que en un momento tiene que encontrarse con una familia en una situación de desastre, de emergencia. Esto nos iguala, ¿no es cierto? Nos reúne en lo que nos ocurre. Y había una familia en la que le habían preguntado algo así como si había seguido viendo, o sea, si lo había estado mirando a la persona que había fallecido, porque dentro de su cultura necesitaban que, aunque la persona había fallecido, se la siguiera mirando hasta que viniera un rabino de su comunidad. Y no estamos hablando de un país lejano, estamos hablando de una comunidad que vivía dentro de Buenos Aires, la capital de Argentina. Entonces, como dice Federico, es súper importantísimo la cuestión del respeto o la falta de respeto en la que yo puedo incurrir por desconocimiento, ¿sí? Esto como socorrista es imprescindible, porque voy con una intención y puedo lograr lo contrario. Como contaba Cris el sábado, al respecto de que además una entidad está representada por cada uno de sus miembros. Entonces, si vamos nosotros como CIEM Argentina a un episodio de desastre y cometemos acciones de injusticia, de violación de los derechos humanos y demás, estamos afectando no solo a mi grupo de quizás 5 socorristas, sino a todo CIEM Argentina y probablemente a un grupo mucho mayor, como los socorristas que vienen a tal lugar. Le hizo un comentario al respecto de Haití, si ustedes lo recuerdan, y si no, puede ver la grabación, donde hubo entidades internacionales que cometieron faltas graves, y por esas faltas graves, entonces toda la entidad fue perjudicada por esta situación, ¿sí? Digamos, con un criterio como muy, muy sencillo. Si uno de nosotros hace un acto criticable, normalmente la gente nos va a identificar a todos con la misma situación. Sobre todo en una época en la que haya una situación de desastre, fuera de, digamos, de rango de lo que es normalmente, y entonces las personas no estén en condiciones de sentarse y pensar, fue Mayra, no fue todo CIEM Argentina. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Gracias. Entendí. Sí. Les pregunto y les pido respuesta por audio, porque como estoy presentando pantalla no los veo. En la práctica cotidiana, entonces, la cultura es la suma de las actividades humanas, sus valores, porque mis acciones no están separadas de mis valores, los conocimientos y las prácticas que yo inserto con esos valores en lo que son las actividades posibles y no posibles de mi cultura. Está estrechamente relacionada la cultura con los derechos a la educación y a la información. ¿Qué quiere decir esto? La cultura se transmite justamente a través de la educación, y además se relaciona con otras culturas a través de lo que es la información, ¿sí? Entonces, ahora necesito también que vuelvan a tomar nota al respecto de estas preguntas. Son solamente 3 puntos. Primero que nada, ¿qué es cuando ustedes leyeron los artículos que Cris les compartió o nos compartió? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de esa Declaración de Derechos? Ahora estamos haciendo una lectura desde la condición de ciudadanos que sabemos cuál es nuestra responsabilidad en el asunto. No somos meros espectadores. ¿Hay algún tema con el que alguno de ustedes disienta, es decir, no esté de acuerdo, o le encuentre un pero, como cuando pusimos el ejemplo del kiosquero, que se lo robaba las galletitas? Y después, por último, les voy a pedir que artículo por artículo elijan una palabra para definir cada uno de sus artículos. Por ejemplo, libertad, por ejemplo, dignidad, por ejemplo, respeto, por ejemplo, lo que ese artículo apunte a asegurar, ¿sí? Diversidad, no discriminación, todas estas palabras son válidas. No es que tengo que buscar una palabra de adentro del artículo, sino elegirla yo, ¿sí?
¿Hasta acá todo el mundo entendió? ¿Viene bien? ¿Sigue bien Sí. ¿Hay alguna duda que quieran comentar? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿esto tenemos que escribir? Que escribirlo. Ahora les pediría que ustedes tomen nota de las preguntas para poder escribirlas y demás. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque va a haber, digamos, esto es funcional a lo que tiene que ver con la evaluación. En algún momento se les va a pedir algún tipo de reflexión que ustedes van a presentar en forma de texto. Y porque además, cuando yo me pongo a pensar y a escribir sobre los temas, organizo las ideas y entonces me quedan más claros. Entonces los comprendo mejor. Si yo puedo expresar una idea en más de un modo, es decir, en frases distintas pero que expresen la misma idea, es porque la entendí. Esto se llama reformular. Yo puedo reformular una frase o un texto si lo entendí. Entonces, hacer este tipo de reflexiones y además pasarlas por escrito, me ayuda a entenderlo mejor. Van a surgir dudas si es que hace falta que surjan, o van a quedar las cosas mucho más claras en un tema que recién arranque y que nos va a llevar todo el año. ¿Estamos de acuerdo ahora sí? ¿Cuál es la justificación de esta actividad? Sí, perfecto. ¿A partir de qué artículo, profe? Todos los artículos tengo que elegir una palabra que los identifique, que los resuma su contenido, ¿sí? El En artículo. realidad, claro, el artículo 1 y 2 trabajan sobre el mismo campo, por ejemplo, sobre la misma faceta de los derechos humanos, entonces puedo poner eso, ¿sí? Una palabra no es estricto, pueden ser dos o tres palabras también. Perfecto. Bien. Abajo, el enlace que ven es el PDF que elaboró el gobierno de Guatemala acerca de esto, del cual yo extraje algunas ideas, por eso está citada la bibliografía. Guatemala tiene una frase muy buena, muy gráfica para explicar esto acerca de lo que es la injusticia. Dice que la injusticia es una serpiente que muerde solo al que está descalzo. Y habla en un país que tiene mucha cultura precolombina, mucha de los pueblos originarios, habla justamente de la injusticia que se cierne mucho más fuertemente sobre la gente que tiene dificultades económicas. Y esto es una mirada muy crítica y muy delicada sobre lo que es el sistema capitalista, ¿cierto? Bien, ¿pudieron copiar las preguntas? ¿O tomar nota de ellas? Sí. Perfecto. Veamos un ejemplo entonces. Profe, ¿usted podría dictar las preguntas? Porque yo estoy Claramente. trabajando con el celular y no distingo, ya a mi edad, se me hace como hormiguita las letras. Sí, sí, sí. Igual esto va a quedar grabado, así que ustedes van a poder en cualquier caso volver, ¿sí? Voy a leer las preguntas, así todo el mundo, si le quedó alguna duda o necesita tomar nota, puede hacerlo. La primera es, ¿qué es lo que más te llamó la atención de la Declaración de Derechos Humanos? Y ahora que nosotros compartimos esta reflexión de que es responsabilidad de todos, por eso está hecha la pregunta, ¿sí? Porque quizás algo antes no me resultó llamativo y ahora sí, ¿sí? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la Declaración de Derechos Humanos? La segunda es, ¿hay algún tema con el que disientas, con el que yo diga, no estoy de acuerdo con esto? O esto sí, pero también es un derecho disentir. Y finalmente, hay que elegir una palabra que resuma el contenido de cada artículo. ¿Ahora sí? Sí, profe. Perfecto. Ya. Entonces vamos con un ejemplo. Traje solamente un ejemplo que nos va a servir de puerta de acceso para reflexionar sobre cualquier otra cosa que nosotros veamos. Las palabras parto respetado. Arranquemos brevemente sabiendo que el parto es la puerta de entrada. Es el momento en el que una persona
pasa a formar parte de una familia, pasa a ser considerado ser vivo, ser humano vivo, pasa a tener un DNI, quiero decir, ¿sí? No estoy entrando en debate con las concepciones de lo que tiene que ver con el embarazo, ¿sí? Yo estoy estudiando para ser partera, así que se imaginan que la cuestión del embarazo me compete y me interesa. No estoy poniendo en duda ni en juicio lo que tiene que ver con un debate bastante actual que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo. Estoy hablando del momento en el que una mujer termina su gestación y se dirige a algún lugar a tener a su bebé, ¿sí? Para ese bebé es el nacimiento, para esa mamá es el parto, el mismo hecho, ¿sí? Pero al mismo tiempo, esa familia pasa a tener un miembro nuevo, que va a tener un nombre, que va a pasar a poder ser sujeto de derecho, que va a ser además hijo de, nieto de, hermano de, y que a medida que vaya creciendo y recibiendo todo lo que tiene que ver con su cultura, va a pasar además a formar parte de esa cultura, va a ser compañero de, amigo de, vecino de, novio, novia, pareja de, médico de, plomero de, es decir, empieza a formar parte de una red súper intrincada, que cuando el niño está recién nacido pasa bastante inadvertida. El parto respetado es un derecho, es decir, que el momento del parto sea respetado, porque además la persona, las dos personas que están como directamente implicadas, están en un estado de vulnerabilidad muy alto, tanto la mamá como el bebé. Ahora, la pregunta son, ¿por qué hay que mencionarlo como un derecho? O nacimos de un repollo nosotros, empezando por ahí, ¿no? Diría mi abuela. ¿Por qué hay que mencionarlo como un derecho? Claramente porque no está siendo respetado. Ahora bien, si yo les pregunto, y ahí les voy a pedir que contesten a viva voz, ¿qué implica un parto respetado para ustedes? ¿Qué es respetar un parto? ¿Qué creen que un parto necesita el hecho del parto para ser respetado? ¿A nivel médico, jefa, o a nivel social? Como les parezca, como se les vaya ocurriendo. A nivel médico puede ser, a nivel social también. Y yo creería que un parto respetado a nivel médico puede ser cuidar el feto, o sea, el bebé, hasta que nazca, tratarlo de la mejor manera, sin que sufra ningún tipo de lesión física. Y a nivel social yo creería que depende mucho de la madre también y de la gente que la acompaña, y no sé, y que darle el respeto que se merece porque es un ser humano, como nosotros. Perfecto. Perfecto, ¿qué más? Alguien que tenga hijos, que pueda opinar desde el punto de vista paterno-materno. ¿Qué se les ocurre que puede tener que ver? Ahí Federico recién nos hablaba de salud, ¿no? De que el sistema médico esté puesto en función de que esa persona reciba todo lo que tiene que ver con la salud, el bienestar, ¿cierto? ¿Qué otras cosas podemos mencionar como importantes para un parto respetado? Que se respete la voluntad de la madre, digamos, la forma en la que ella quiere dar a luz, que puede ser en su casa, en los piletas a que ponen, o si quiere una cesárea, ese tipo de cosas también. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede ser? Que se respete por ahí la intimidad también de la madre, no sé, depende de quiénes estén o en qué situación se dé el parto, si no es en un hospital o en algún lugar público, por ahí que se tengan determinadas cuestiones ahí de privacidad y demás. Sí, sabemos que el parto en la vía pública ocurre todo el tiempo. No hay que sacar fotos en ese momento. No vayan con el celular a sacar fotos, digamos. Ahora, ¿esto cómo se aplica? Como ustedes venían diciendo, poniendo en función de este momento que para esa madre, las personas las mujeres que han sido madres lo van a ver con más claridad, los padres también, pero a la que le pasa por el cuerpo es a la mamá. Hay un antes y un después. La maternidad, para bien, para mal,
con cosas positivas, con cosas dolorosas. Es un momento bisagra de la vida. Para el niño también, es la llegada a este mundo. Hay un obstetra francés, Michel Odent, que justamente habla de eso, ¿no? Dice, imagínense que llegan a un país desconocido, cuya cultura tampoco manejan, ni el idioma, ni la manera de comunicarse de la gente, ¿cómo les gustaría ser tratados? Y habla justamente de lo que es el parto respetado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que es parte de tecnología, acá encontramos una foto de la sala de partos de un hospital de Capital. Es el hospital alemán, si mal no recuerdo, la saqué de internet, obviamente. Fíjense que es un espacio grande, que está bien iluminado, que se ve que está todo limpio, ¿sí? Que tiene la tecnología necesaria. Fíjense, estos niños son trillizos que han nacido y por tanto tienen todas las medidas de seguridad y de salud que están destinadas a sostener su vida, su seguridad, ¿sí? ¿Ustedes podrían decir que la tecnología acá está puesta en función del parto? Sí. ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, hay un montón de cosas que están pensadas acá puntualmente para este hecho. ¿Qué pasa acá? Esto que nosotros veíamos como súper importante y deseable, ¿cómo se aplica en esta cultura? Por ejemplo, que son culturas de pueblos originarios de Perú, de Bolivia y de Ecuador, donde las mujeres tienen no solo un atuendo que haría muy difícil esto, ese atuendo está inserto en su cultura y tiene que ver con una necesidad de mantener, por ejemplo, con estas mujeres que están acá abajo, que son de la comunidad boliviana, su cuerpo protegido de las miradas. ¿Cómo puede una mujer de estas, que además vive, por ejemplo, en La Quiaca, ir a un hospital como este? ¿Ustedes creen que estaría contemplada y respetada su cultura, que es lo que le da sustento a su vida? No, Sería mucho más difícil. Y hay gente que seguramente pensará que esto es adelanto y esto es atraso, que esto es lo deseable y esto ya no corre más, que acá las mujeres están bien cuidadas, bien protegidas y que son valiosas, y que estas mujeres están como en una situación mucho más vulnerable o quizás mucho más expuesta o tienen una vida bastante salida de lo que es el siglo XXI. ¿Estamos de acuerdo con estas posibilidades? No digo que lo estemos pensando nosotros, sino que podría ser así. ¿Sí? Quizás estén de acuerdo, quizás no. Estas mujeres normalmente en un lugar urbano serían más discriminadas. Sin embargo, estas cholitas, como le dicen en Bolivia, escalaban el Aconcagua. yo creo que es su cultura y se sentirían como invadida su intimidad. Exacto, exacto. Indiscutiblemente. Sí, sí, sí. Y yo en nombre de mis creencias o mi cultura no puedo pasar por encima de las demás personas. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. Correcto. Además, con esas polleras escalaban el Aconcagua, son muy campeonas. Bien, vuelvo con la primera frase, que creo que es una referencia importante a todo lo que trabajamos hoy y que es la primera parte de lo que es ayuda humanitaria. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Muchas gracias. Realmente, si ustedes, acá doy final la presentación, por lo menos en PowerPoint, pero dejo abierta la sección que tiene que ver con preguntas, con dudas y con comentarios, ¿sí? Así que los escucho. Yo en realidad, profe, no conozco de la parte de cultura norteña, ¿no es cierto? Pero si yo tuviera la posibilidad de que todos los bebés nazcan con toda esa tecnología a disposición y que y todas las madres puedan acceder, sería genial.
aún sabiendo de que en mi mismo pueblo, acá una chica tiene un parto que va a ser dificultoso y bueno, si está disponible los medios, se la traslada a la capital de la provincia y se la lleva. Sí, sí, Pero indudablemente. a un quirófano como la gente, como decimos los argentinos, pero bienvenido sea. No, Todos no, los indudablemente, Marisa, estoy totalmente de acuerdo porque además, dentro de lo que es la cultura, la tecnología nace para resolver este tipo de situaciones, ¿sí? No obstante, antes que eso ocurriera, la humanidad creció a lo largo de la historia, es decir, los niños nacieron, las madres parieron y ocurrió antes de la existencia de los quirófanos también. Así que bueno, si ustedes tienen algún comentario, Mayra, alguna duda, sí, escucho atentamente. sí, una de las cosas que también tenía, bueno, que respetarse o tomar también, porque ha avanzado la tecnología, pero hay posiciones que de parto, que bueno, ya vienen de los pueblos originarios y mucho antes, que las mujeres es más fácil parir y no lo utilizamos ahora. Entonces, no toda la tecnología es mala, ni todo lo viejo es tan malo, entonces tendría que haber como una fusión de las dos, porque estas cholitas que vemos han parido todos sus hijos y no se han muerto ninguno. Exactamente. Y Entonces, sí, 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 totalmente. Sí, y si alguno ha muerto es porque también dentro de la posibilidad de la vida está la posibilidad de la muerte, ¿sí? Es el mismo portal, digamos. Eso ya también se inserta dentro de lo que son conceptos culturales, que son para larguísimas charlas, pero sí, 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 sí. La costumbre de que el parto fuera en litotomía, es decir, que la mujer estuviera acostada, empezó cuando un rey de Francia, que si no me equivoco era uno de los Luises, para que quería ver cómo nacían sus hijos, los hijos que él iba teniendo con sus mujeres y concubinas. Entonces exigió poder presenciarlo desde una silla. Y ahí empezó históricamente la costumbre del parto acostado, que conservamos, a pesar de que, como decías vos, la posición vertical es la que usó toda la humanidad toda históricamente. Así que bueno, es un tema que es delicado, pero que es importante, el tema del parto, quiero decir, ¿no? Porque justamente, como decía antes, es la puerta de ingreso a la vida, o sea, cuando la persona pasa a tener todos estos derechos que nosotros mencionamos como derechos humanos, ser sujeto de derecho y pasar a formar parte de una sociedad. Es un límite también, repito, que es como discutible en otros ambientes, en otras culturas. Pero sí es importante porque está en vínculo y porque nos ejemplifica lo que tiene que ver con los derechos humanos. Bien, hasta aquí ha llegado la presentación. Si ustedes tienen dudas o comentarios, los escucho. Críticas también. Pues para mí, mil disculpas que no pude hablar mucho, porque estoy trabajando, pero nada, increíble la presentación. Quedé pensando mucho sobre las culturas. Realmente en mi país, que soy de Colombia, también se ve mucho la discriminación en las personas, a las indígenas, y aún así también las costumbres de ellos. También se debe respetar mucho esto. Y me explicó muy bien, o sea, como que quedé todavía con mi cabeza ahí rondando la información que de momento se ha dado y que seguiré estudiando. Bueno, muchas gracias, me alegro que te sirviera, Diana. ¿Alguien más tiene algo para comentar? Si no, vamos a cerrar. Muy, muy lindo la charla. Y la verdad que esto no se terminaría nunca, porque entramos en sala de parto y es como que no hay nunca una terminación definitiva. Es mi manera de pensar. Yo presencié 3 partos de dos de mis nietos y uno de mis sobrinos, y es algo tan hermoso que uno no se olvida nunca. Sí, sí, es un hecho que tiene un registro intransferible. Sí, Uno no tiene modo de explicarlo.
Sí, 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 sí. Aparte es algo que si nos ponemos a hablar es una charla interminable. Es algo tan hermoso Sí, que bueno, para mí fue muy referido, constructivo. referido a lo que mismo planteamos hoy en nuestra charla, así como hablábamos del derecho a la educación, el derecho a la información, Exactamente. un parto es respetado, creo yo, pero es un punto de vista subjetivo, ustedes podrán estar de acuerdo o no, toda vez que no solo se atiende al respeto de la persona, sin este mismo criterio de reciprocidad, sino que además la persona, la mamá, la familia, cuenta con toda la información como para poder elegir. Como alguien dijo hoy cuando estábamos en la presentación, no vi quién era porque no veía la pantalla de ustedes, que se respete las decisiones de la madre. Incluso si desea una Exactamente. cesárea o no sé, cualquier otro tipo de posibilidades de parto y demás. Toda vez que yo pueda contar con toda la información necesaria, soy verdaderamente libre, que es como el derecho fundamental, porque puedo elegir. Así que Correcto. sería como la manera más acabada de lograr que una persona tenga esa posibilidad contemplada, ¿no? Acá en el Chaco yo soy chaqueña y en el Hospital Perrando eh, por ahí no, es como que no se respeta los partos, pero más le pasa a la gente de bajos recursos que vienen sobre todo del interior y bueno, pasan tantas cosas feas, porque yo que estoy en la salud lo veo, lo escucho y lamentablemente hay veces casos cómo tratan a los pacientes, cómo tratan a los familiares, pero por el hecho de falta de información sobre todo. Y Exactamente. duele mucho, yo como mamá, como abuela, duele ver cómo quieren jugarles a las personas, pero me encanta esto del derecho de parto, yo pude presenciar, gracias a Dios. Qué bueno, Patricia, me alegro. Muy linda No, la charla, muy linda. Muchas gracias. yo recuerdo haber visto un video en Facebook sobre un parto que tuvieron, bueno, que iban a tener unos padres en casa, parto que ellos decidieron tenerlo en casa, pero también la partera, muy irresponsable en ese sentido, porque al tener dos partos al mismo tiempo se complicó uno, pero envió otra persona que no estaba capacitada. Por no estar capacitada la, la, la mujer, pues perdieron el bebé. Y eso fue un conflicto total también porque al perder el bebé fue la complicación de la mamá también, psicológicamente, y Claro. del papá también. Complicado. O sea, todo esto me hizo recordar ese video que vi. Yo dije, uy, es impresionante cómo esto también se puede llevar a un juicio por todo eso, la complicación. Sí, sí, la primera reflexión que yo hago, Adriana, es el hecho de que ahí uno toma dimensión de lo importante que es para las personas. Lamentablemente pasa, como nos pasa en otros ámbitos, que cuando las cosas salen mal, entre comillas, cuando las cosas se complican, empezamos a darnos cuenta de lo valiosas que son. Por eso traje como un poco el ejemplo, porque normalmente desde nuestra sociedad, cuando uno no está implicado o no tomó conciencia de esto, es como que, bueno, nacen niños todos los días. Sí, bueno, nacen niños todos los días, pero para esa persona y para esa familia es un momento único. Entonces, justamente el derecho está mucho más necesitado quizás de protección y de cuidado. Bueno, si nadie tiene nada más para comentar o para preguntar, les pido por favor que las consignas que les dimos las tengan en cuenta porque van a seguir en relación con el resto de este tema, ¿sí? Cris. Buenísimo, muchísimas gracias, Mai. Quedé anonadado justamente con toda la información. Como lo dices desde un principio, como se los he repetido y se los he dicho en muchísimas ocasiones, el tema y el estudio de la ayuda humanitaria es un tema muy largo
de acuerdo a donde nosotros queramos profundizar, podemos llegar a encontrar instituciones, experiencias, personas, muchísimas cosas. Y pues mi objetivo justamente también con ustedes y demostrarles absolutamente todo esta gama y esta variada y extensa temática, pues es el hecho también de que ustedes decidan profundizar justamente en algún aspecto que más quieran, ¿sí? Podemos profundizar precisamente en los temas de parto. Hay 30 artículos en los cuales nosotros podemos profundizar o podemos entablar una conversación, un taller por cada uno de esos. Tranquilamente lo podemos hacer durante todo el año, pero lógico nos vamos a quedar con una temática también muy extensa para seguir abordando. Entonces tengan en cuenta justamente que todos estos talleres que nosotros estamos realizando pues son para abordar diferentes temas y pues para complementar absolutamente todo el estudio que vamos a hacer durante el año. Adicionalmente, pues lógico, si ustedes llegan a tener alguna consulta, alguna idea o de pronto que no se les ocurra en este momento, asimismo a las personas que están viendo la grabación, pues compártanla directamente con nosotros, que eso puede ser un tema importantísimo que a nosotros puede que se nos esté pasando, ¿sí? Entonces, justamente por medio de ustedes también nosotros nos damos cuenta hacia dónde vamos dirigiendo absolutamente todo este estudio y toda esta enseñanza. Por más que ya esté escrito, de todas maneras le podemos seguir dando un rumbo específico. Hasta el momento vamos dirigidos justamente hacia todo lo que tiene que ver con desastres y catástrofes. Lógico, debemos tener en cuenta que este tipo de información y todo lo que habló Mike, especialmente pues en la última parte, como ese énfasis que se habló del principio de la vida, también lo tenemos que ver en muchas ocasiones en los grandes desastres y catástrofes. Siempre vamos a tener personas, siempre vamos a tener mujeres de pronto en estado de embarazo, ¿sí? Y en los últimos estados de gestación con quienes sí o sí, si las tenemos en esa situación, tenemos que trabajar con ellas, tenemos que estar desde un principio con ellas, acompañándolas y trabajando en todo ese sentido, ¿sí? Lo dije desde un principio, lo dije la vez pasada y lo dije, lo voy a decir nuevamente. Hay muchas ocasiones en las que por más que nosotros queramos hacer muchas cosas, quizás no vamos a poder ayudar en todo lo que podamos. Pero pues el objetivo justamente es darles todas las herramientas a ustedes para saber hacia dónde ir, hacia dónde desplazar esa ayuda y cómo saberla trabajar de la forma más específica y de o sea, utilizando absolutamente todos los conocimientos. No es necesario tanto tener una herramienta y algo físico para poder ayudar realmente a las personas. Así que bueno, hasta el momento... Psicológicamente también apoyarlo en el momento. Claro, todo lo que tiene que ver con la psicología y la emoción es importantísimo y es imperativo. Exactamente. Justamente dentro de todo el estudio que nosotros vamos a realizar, también tenemos una parte y una temática especialmente diseñada para eso, para cómo acompañar a las personas en ese sentido, en todo lo que tiene que ver con la ayuda psicológica y emocional. Psicológica, sí. Sí, porque es importantísimo. Creo que es muy importante. Perdón que interrumpa, hay un montón de técnicas que así a modo taller nosotros vamos a ir aprendiendo en ese tema, pero me estoy acordando en este momento que yo conocí en la ciudad de Buenos Aires, en la UBA, en un simposio sobre todo lo que es psicología de la emergencia, a un muchacho, Federico Campanelli, que había estado con los Open Arms, que son las entidades que rescatan refugiados del mar, ahí en el Mediterráneo, gente que está como en una situación de total desesperación, y los rescatan para que no queden en la deriva, y los llevan hasta Europa para ver si algún organismo internacional los recibe y los ayuda. Y en un momento él contó algo que fue como muy significativo.